Muy buenas. Seguimos en la Real Academia Nacional de Farmacia. Estamos hoy en el Gabinete de Recuerdos. El Gabinete de Recuerdos es un lugar en donde se conservan lo que el propio nombre indica. Tenemos algunos documentos de los antecedentes de la Academia, es decir, desde el siglo XVIII, pocos, porque la mayoría están en el Museo de Farmacia Hispana, y tenemos recuerdos de los académicos a partir de la Segunda República. Tenemos hoy con nosotros a una personalidad de la que yo estoy muy satisfecho de que esté aquí, de que comparta un rato con nosotros, que es el doctor Feliciano Barrios. Y él nos va a hablar de la asistencia sanitaria a los naturales del reino. Don Feliciano es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Castilla de la Mancha, fue decano fundador y hoy es decano honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Es director y colegial de honor del Colegio Mayor Diego de Covarrubias, fue de la Universidad Complutense de Madrid, académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia. Es patrono de la Institución de Estudios Históricos y Hospitalarios de la Orden de Malta. Fue subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y secretario del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, vicecomisario de algunas de las exposiciones importantes que se hicieron en España, como la del mundo que vivió Cervantes. Es miembro del Consejo de Honor del Anuario de Historia del Derecho Español y luego tiene una serie de muy distinguidas premios, como es comendador de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, comendador de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, comendador de la Real Orden de la Estrella Polar, una condecoración sueca, y venera de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Aparte de eso, fue Premio Nacional de Historia en el año 2016 y es cronista de la Villa de Madrid, lo cual está íntimamente relacionado con lo que hoy nos va a hablar. Sobre todo, entre sus cargos, desde mi punto de vista, es que es secretario de la Real Academia de Historia. Es un secretario, como muchos, muy admirado, pero sobre todo es un secretario muy querido por el resto de los académicos. Por lo cual, pues hoy yo me siento especialmente satisfecho de que esté con nosotros y quiero recordar que no es la primera vez que colabora en asuntos de la Fundación de Ciencias de la Salud, por lo cual le estamos muy agradecidos. Don Feliciano, ¿cuándo? Pues muchísimas gracias. El título de mi intervención es Los reinos en la corte, la asistencia sanitaria a sus naturales. Pero antes de entrar en el tema, yo quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Fundación de Ciencias de la Salud por la invitación que me ha hecho. Efectivamente, es la segunda vez que colaboro con ella, y a su coordinador, al coordinador de estas jornadas, que es el doctor Puerto Sarmiento, muy querido compañero de la Real Academia de la Historia y al que me unen pues lazos de amistad que van más allá de la pertenencia a un mismo cuerpo académico. Pero comencemos. En 1645, ya avanzado el reinado de Felipe IV y cuando la monarquía se encontraba en una grave crisis, se edita en Granada un curioso libro que lleva por título Hospital Real de la Corte.
del que es autor Francisco Bermúdez de Pedraza y que en ese momento fungía como canónigo y tesorero de la Catedral de Granada. Dedica la obra a otro canónigo, de Toledo esta vez, don Francisco Marín y Rodezno, inquisidor a la sazón de Granada. El título del libro parece conducirnos a una obra que tratara de un establecimiento asistencial de la Corte de España dedicado a la cura de los enfermos del cuerpo. Pero no, está dedicado a otros enfermos, estos de carácter espiritual y cuyos males procederían de los viciosos efectos de la corte, como nos dice el propio Bermúdez de Pedraza, quien nos expone los motivos para la fundación de este hospital y, como él mismo nos dice, es una metáfora, pues igual que hay un hospital de la corte fundado por los reyes para curar heridos del cuerpo, se forma el hospital de los heridos del ánimo. Distribuye el autor el metafórico establecimiento en 4 salas. La primera y la mayor es profiláctica, pues se dedica a preservar, nos dice, la próspera fortuna de los accidentes mortales de la adversa. En la segunda se curan las grandes caídas cortesanas con diversos remedios. En esta sala se alivia el sentimiento de los ministros jubilados, por ejemplo, dando a cada uno consuelo. Bueno, hay que tener en cuenta que la jubilación en el antiguo régimen no era un derecho, sino una gracia que administraba el monarca. La tercera es de convalecientes, dispensando remedios conservativos en 2 camas, en la primera para preservar la próspera fortuna y en la segunda curar los dolores que deja la adversa. La cuarta es para incurables y está destinada a aquellos a los que no aprovechan los remedios y están relajados al brazo miserable de la perpetua desdicha, como nos dice Bermúdez. Y la verdad es que estas salas de este hospital dedicado a curar los males del alma, pues están muy bien diseñadas y conducen a considerar a la corte también como un lugar que trae desgracia. Desgracia a aquellos que, llegando a Madrid con la intención de prosperar en la cercanía del monarca y obtener cargos y buenas situaciones, se encuentran con un fracaso. O bien se encuentran con que la corte ha acabado con sus bienes porque los han gastado en ellas y se encuentran también y tienen una situación de crisis financiera, cuando no de cataclismo económico. Mas en la corte de España, además de estos enfermos infectados de males espirituales, hay enfermos del cuerpo que serán asistidos en distintos establecimientos, instituidos algunos de ellos en razón del origen del que necesita cura. Las salas que imaginó Bermúdez de Pedraza las veremos también de manera real en edificios de un Madrid hoy desaparecido, pero del que trataremos de encontrar vestigios. Mucho tiene que ver esta circunstancia con la propia monarquía en cuanto que formación política plural y la Corte de España, Madrid, como patria común de las partes que la integran. Una monarquía biemisférica en la que los reinos y estados que la componen conservan sus instituciones privativas. Esto se refleja en la estructura de la administración de corte, esto es, en los órganos de gobierno que son inmediatos al trono. La mencionada administración de corte, residenciada en Madrid desde 1561 y donde permanecerá con el corto periodo vallisoletano de 1601-1606, estaba integrada fundamentalmente por una serie de consejos que gozaban de la nota de reales y supremos,
también por juntas que ya fueran permanentes o ad hoc para un asunto concreto y una vez resuelto, pues desaparecían, y por secretarios, gozando estos de la condición de reales que les habilitaba para fungir en los distintos organismos sinodales. De los 13 consejos de la monarquía, 7 de ellos son los denominados consejos de los reinos: Castilla, la Cámara de Castilla, Aragón, Italia, Portugal, Flandes y Borgoña e Indias. Y mucho tendrán que ver estos órganos con nuestra historia. Durante un tiempo, el Consejo de Indias tuvo también su propia cámara, y en ese momento debemos añadir esta cámara al número de consejos de reinos. Junto a ellos, los consejos de Estado y Guerra, presididos por el rey, los de Inquisición y Cruzada, que extendían su competencia a reinos de distintas coronas donde estaba presente su instituto, y finalmente los consejos de Hacienda y Órdenes, que son los de la administración interna de la Corona de Castilla, aunque en la práctica estos consejos se hagan presentes más allá de la propia Corona de Castilla, puesto que la Hacienda de castellana venía a sufragar los gastos del mantenimiento de ese inmenso aparato militar que tenía la monarquía de España cuando era una potencia mundial. Bien, la acción tuitiva de la corona sobre sus vasallos se nos muestra también en el aspecto sanitario, aunque todavía quede muy lejos el estado del bienestar y la salud como derecho. La acción del Estado en el antiguo régimen cristalizará de esta manera en una administración sanitaria vinculada a los distintos órganos del gobierno de la monarquía. Algunos de ellos, de estos órganos, como el Real Protomedicato, que estaba creado con el fin de regular la profesión médica. Pero hoy no nos vamos a dedicar al Real Protomedicato. Y vayamos al objeto de mi intervención. Para ello, fijémonos antes en la Villa de Madrid, corte de la monarquía de España. Su población no pasaría de 20.000 habitantes en 1561, cuando llega a la corte, y llegaría a 142.000 al finalizar el reinado de Felipe IV. Durante los siglos XVI y XVII, mientras estuvo la corte en Madrid, a sus pobladores permanentes se añadiría una población flotante de muy heterogéneo carácter. Así encontramos servidores palatinos, visitantes temporales, pleiteantes en los tribunales de la corte y pretendientes a cargos. Estas dos últimas categorías eran vecinos no deseados y se hacían presentes en un número importante. Recordemos que eran muchas las causas que se sustanciaban en la corte, en las diferentes instancias, y que la gracia regia dispensaba muchos miles de cargos referidos tanto al gobierno temporal como al espiritual en virtud del real patronato, y que con distinta intensidad se hacía presente en los diferentes territorios de la monarquía. En este sentido, eran también numerosísimos los religiosos que aguardaban en la corte se les concediera un beneficio eclesiástico de los de presentación regia. Todos ellos formarían entre los 2.000 desvalidos pretendientes de los que nos habla Cervantes en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Acogía la villa en los siglos XVI y XVII un número importante de extranjeros procedentes de territorios no integrados en la monarquía, destacando el número de franceses que, como veremos, disponían de su propio hospital. Ejercían los vecinos galos
profesiones manuales, y estas eran muy apreciadas por sus manufacturas. Esta presencia de extranjeros que veremos en Madrid a partir de 1561 acompañaba a la corte allá donde se encontrara, y una curiosa composición referida a Toledo en 1560, justamente un año de venir la corte a Madrid, nos habla de esta presencia de extranjeros en tono negativo. Nos dice: según tan diversos son las condiciones y trajes, cada cual de su nación parece la confusión de Babilonia en lenguajes. Españoles y franceses, y tudescos y alemanes, húngaros, sardos, ingleses, florentinos, ginoveses, valencianos, catalanes, lombardos, italianos, gallegos y portugueses, venecianos y romanos, turcos y napolitanos, navarros y aragoneses, y de otras muchas naciones, como arroyos a la mar, con diversas intenciones, embajadas, legaciones, todos, en fin, a medrar. Efectivamente, el medrar en la corte era el objetivo de muchos de estos eventuales habitantes de Madrid que proceden, como vemos, de territorios de la monarquía y de territorios ajenos a ella. La población de Madrid, residente o estante, era atendida en distintos establecimientos cuando el enfermo no podía costearse cuidados médicos en su domicilio o encargar los medicamentos prescritos en una de las muchas boticas abiertas en la corte. Eran estos últimos establecimientos regentados por boticarios de la Real Casa que lucían en sus locales las armas del monarca, privilegio que correspondía a quienes tenían la condición de criados de la Real Casa. Yo he imaginado muchas veces ir en el Madrid de aquel momento, pues los establecimientos de aquellas personas que, ejerciendo el oficio en la Real Casa, luego también lo hacían de modo particular y lucían las armas reales, lucían el escudo del monarca, y este servía de atracción para posibles clientes, puesto que se presumía, por ejemplo, que estos boticarios eran personas de grandes capacidades técnicas y que, igual que harían los medicamentos con muchísima exactitud para la Real Familia y para los criados de Su Majestad, lo harían también para aquellos particulares que visitaran su farmacia. En este mundo que constituían los criados de la Real Casa, muchos y distintos en cuanto a categorías y condición económica, debemos tener en cuenta que frecuentemente tenían el beneficio de médico y botica, que los amparaba en cuanto al cuidado de su salud. O sea que esto es una cosa a tener en cuenta, porque la mayor parte de los criados tenían cubiertas estas necesidades. Para darnos una idea muy somera, y quizá si el doctor Puerto me vuelve a invitar en otro momento, pues podemos incidir sobre este asunto, que es enormemente interesante. Les decía que, para darnos una idea de los servicios médicos y farmacéuticos de Palacio, diré que a la muerte de Carlos II había 5 médicos de cámara y 10 de cámara honorarios, 12 médicos de familia numerarios y 18 supernumerarios, 9 cirujanos y 2 sangradores. Este cuerpo médico se encargaba tanto de la salud de la Real Familia como de la salud de los criados de la Real Casa. En la Real Botica había un boticario, que era el jefe del oficio, con 5 ayudas y 4 mozos. Como sucedía en muchas ciudades de la monarquía, los hospitales eran muchos, de variado carácter y de muy distinta importancia. Algunos de ellos
estaban destinados a atender a los naturales de determinados territorios de la monarquía, y es aquí donde se harán presentes algunos consejos de los reinos que ya he mencionado. Pero antes de referirme a los hospitales, he de decir que los reales consejos actuaban en materia de salubridad con motivo de las pestes que acechaban la tranquilidad sanitaria de la villa. Se trataba, en suma, de impedir que se infectase Madrid con una epidemia de la que se tenía noticia por haberse declarado en otras ciudades. Así, Gascón de Torquemada recoge en su Gaceta cómo a principios de junio de 1637 llegó la noticia a la corte de la pestilencia que asolaba Málaga, donde había llegado con unos marineros enfermos. De inmediato cundió la alarma en los reales consejos y se dispuso que 2 consejeros de todos los sínodos vigilaran las puertas de Madrid para que no entraran enfermos. Mayor detalle tenemos de lo sucedido en 1648, como nos ha transmitido León Pinelo. En ese año, ante una nueva amenaza de peste, se dispuso que una comisión de vigilancia, formada al efecto, se constituyese en cada una de las puertas de la villa, y esta comisión la integraría un consejero, un regidor del ayuntamiento madrileño, un alguacil y un escribano. La distribución de puertas, en lo que hace a la presencia de los sinodales, fue la que sigue. El Consejo de Castilla se encargaría de la puerta de Toledo. La de Segovia correría a cargo del de Inquisición. La de Alcalá sería para los consejos de Aragón e Italia. La de Santa Bárbara, el de Indias. La de Fuencarral, el de Hacienda. Y la de Doña María de Aragón, el de Órdenes. La de la Puerta de la Vega se encargaría exclusivamente a los regidores de la villa. Los consejos de los reinos, aparte de despachar los asuntos de gobierno que corrieran por su cauce y de sentenciar las causas correspondientes cuando actuaban como tribunales de justicia, a aquellos consejos que tenían competencia en este campo, eran además un punto de referencia para quien, estando en Madrid, procedían de los territorios que caían bajo su jurisdicción. También procuraban su amparo, y es aquí donde entra la protección de estos altos órganos de la Administración de Corte sobre determinados hospitales destinados a sus naturales. De alguna manera, estos consejos de reinos se convertían en la casa de llegada de estos naturales, que veían en los consejeros posibles protectores, que acudían ante dificultades administrativas. En suma, era un vínculo de relación entre los naturales de los reinos y la propia corte en la cual se encontraban, y donde el Consejo del Reino, que le era propio, tenía un papel muy importante en el organigrama administrativo. Rivero Rodríguez nos ha advertido sobre estas fundaciones de hospitales que están vinculados a los reinos, y nos dice que estos hospitales se constituyen como uno de los elementos que contribuyeron a la organización corporativa de la ciudad como imagen de la monarquía universal. Y a mí esta observación me parece enormemente certera. Se trataba, en suma, de proteger a los naturales y de establecer establecimientos para su asistencia en caso de necesidad. Sobre estas instituciones nos dice Quintana: como la corte iba haciendo asiento en esta villa y concurrían a ella por esta causa de varios reinos,
los extranjeros empezaron a hacer hospitales donde curar a los pobres enfermos de su nación. Esta nota de pobreza yo creo que es importante destacarla, porque quienes tenían medios no acudían en aquellos tiempos a estos hospitales, sino que se curaban en su casa y no tenían que estar dependiendo de la botica de una institución religiosa, sino que acudían a un boticario con farmacia abierta. Estos centros asistenciales se hallaban vinculados a una serie de instituciones religiosas, iglesias, capillas, conventos o piadosas, congregaciones y cofradías, que estaban vinculadas de alguna manera a los consejos territoriales bajo cuya protección y, en su caso, gobierno se encontraban. Eran como anejos a las sedes de estas fundaciones pías, donde se encontraban los establecimientos de asistencia dedicados en la corte al cuidado de los enfermos de una determinada procedencia geográfica. O sea que estas fundaciones piadosas y el hospital estaban íntimamente imbricados. Comencemos por el Real Hospital de Nuestra Señora de Montserrat, creado por Felipe III a instancias del catalán Gaspar Pons. El establecimiento estaba acogido al Regio Patronato, correspondiendo su gobierno al Consejo de Aragón, según se estipula en su escritura constitutiva de 11 de agosto de 1616. Fue el rey fundador quien asignó al hospital para su sustento 6.000 estereles de trigo situados en el reino de Cerdeña, como nos dice Quintana en su obra A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Parece curioso que, pese a esta carga impuesta al reino sardo, no existiera en la iglesia del hospital una capilla dedicada a su patrona, a la patrona de Cerdeña, Nuestra Señora del Buen Aire, como sí existían las capillas dedicadas a la Virgen del Pilar, aragoneses, a la de los desamparados, valencianos, y presidiendo el altar mayor del templo, la imagen de Nuestra Señora de Montserrat. No obstante, he de decirles que la imagen de la celestial patrona de Cerdeña se veneraba no lejos de la plazuela de Antón Martín, donde estaba el Hospital de Montserrat, sino que su capilla estaba en el convento de la Merced Calzada, tan vinculado, por otra parte, a la Corona de Aragón y a su Supremo Consejo. El convento mercedario ocupaba el espacio que hoy es la plaza de Tirso de Molina. Este hospital, el Hospital de Montserrat, que ya es situado en Antón Martín, estuvo instalado en principio en una casa de campo que tenía Pons, el fundador, en la calle de Mesón de Paredes, y fue en 1658 cuando se trasladó a la plaza de Antón Martín. El hospital todavía funcionaba en la segunda mitad del siglo XIX, pero finalmente fue derribado. Y el edificio tenía una portada de cierta entidad que hubiera sido bueno conservar. No obstante, las magníficas columnas salomónicas del altar de su iglesia están hoy en el Palacio Real de Madrid y se van a poder ver en la nueva galería de las colecciones reales, que esperemos que pronto se inaugure, y son verdaderamente impresionantes. Lo cual, cuando uno ve las columnas, se da cuenta de la entidad que tuvo que tener la propia iglesia del Hospital de Montserrat. Este hospital de la Corona de Aragón, fue una institución que gozó de muy buena fama en Madrid por su generosidad y por su entrega. Y pese a estar dedicado a los naturales y oriundos de los reinos de la Corona de Aragón,
pasó después a socorrer a cuantos acudían a él pidiendo ayuda. De aquí viene su buena fama. En el edificio que lo albergaba, pues predominaba el espacio eclesiástico, ya he avanzado algo, sobre el asistencial, siendo además la iglesia de Montserrat donde se celebraba todos los años el Consejo de Aragón la festividad de Nuestra Señora de Montserrat. Los italianos contaban con la iglesia y hospital de San Pedro y San Pablo, fundado este hospital por iniciativa particular en 1579. Quintana da como año de fundación 1598. A partir de un determinado momento, el Consejo de Italia tomaría la institución bajo su protección, amparándola económicamente y convirtiendo la iglesia del hospital, la iglesia de San Pedro y San Pablo, en uno de los espacios ceremoniales vinculados al organismo. Uno de sus regentes, en el Consejo había regentes por Sicilia, por Nápoles y por Milán, ostentaría el cargo de superintendente de las cuentas y asesor para su administración y gobierno. O sea que vemos a un consejero de Aragón en la administración del hospital. Correspondía su dirección, y aquí viene algo muy curioso, a un consejo integrado por 6 gobernadores procedentes de Nápoles, Milán, Sicilia, Roma, Florencia y Génova. Roma, Florencia y Génova no estaban dentro de la monarquía, con lo cual vemos que este hospital de italianos iba más allá de los territorios de la monarquía en la península itálica. Esta institución, como nos muestra claramente el origen de sus gobernadores, ejercía su amparo, y ya lo he avanzado, sobre los italianos súbditos del rey católico, pero también sobre otros originarios de aquella tierra, de aquella península. La historia de la adscripción de esta institución tiene un interés jurídico muy grande, pues ocasionó numerosas disputas con el nuncio y de este con el Reino de Italia tras producirse la unificación. Esto debilitaría la propia institución, si bien el nuncio acabaría recibiendo la actual Basílica de San Miguel, antes iglesia de los Santos Justo y Pastor, como compensación, lo cual no está nada mal. El inmueble estaba situado en la carrera de San Jerónimo, con vuelta a la calle Cedaceros, y acabaría siendo derribado para hacer edificios de viviendas que a su vez se derribarían en 1988 para construir la ampliación del Congreso de los Diputados. El Consejo de Portugal, a su vez, había mandado en 1606 levantar la iglesia y hospital de los portugueses, bajo la advocación de San Antonio de Lisboa, aunque nosotros lo conozcamos generalmente como San Antonio de Padua, puesto que de Lisboa era nativo el santo franciscano. La primera misa se celebró en la iglesia del hospital el 1 de noviembre de 1610 y el complejo asistencial y piadoso estaba concluido en 1617. Pero claro, vemos que en 1640 se produce la separación de Portugal de la monarquía y muchos años después, en 1668, la reina gobernadora Mariana de Austria iba a convertir el hospital de los portugueses en hospital de los alemanes. En 1702, Felipe V, por tratarse de una institución sujeta al Real Patronato, entregaría el complejo en su integridad a la Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, destinándose en un principio para colegio de niñas y luego también para lugar de reunión de la Junta de Hermandad. Hoy día la iglesia, la impresionante iglesia
conocida como de San Antonio de los Alemanes, pues está vinculada a la Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, que sigue realizando una encomiable actividad asistencial a desvalidos en la actualidad. En cuanto al Hospital de San Andrés de los Flamencos, en 1604, tras la muerte de su originario benefactor Carlos de Amberes y por escritura de 18 de noviembre de 1606, se acordó la fundación de un establecimiento asistencial para atender a los naturales pobres de las 17 provincias de los Países Bajos, del Franco Condado y del Condado del Charolais, que estuvieran residentes o estantes en la corte, concediéndole Felipe III su real protección desde el año de la escritura, desde 1606. Estuvo instalado este hospital en la calle de San Marcos, con vuelta a la actual calle Barbieri, para trasladarse en 1884 a la calle de Claudio Cuello, donde hoy tiene su sede la Fundación Carlos de Amberes, donde se custodia el espléndido cuadro del Martirio de San Andrés, de Rubens, que estuvo antes en la capilla de su primitivo emplazamiento. En esta institución jugó el Consejo de Flandes y de Borgoña un importante papel de mediación ante la corona en todo cuanto concernía al hospital y a sus necesidades. La administración de la pía institución, según las constituciones de 10 de abril de 1613, autorizadas por el monarca en abril de 1616, corría a cargo de una junta formada por 10 diputados naturales u oriundos de las 17 provincias de los Países Bajos, cuyo mandato se establecía en 3 años con la posibilidad de ser elegidos y presididos por el capellán mayor del rey o, en su defecto, por el canciller de la Orden del Toisón de Oro o por el diputado de mayor antigüedad, actuando de secretario el greffier del Toisón de Oro. Y podían ser sustituidos, o podía ser sustituido este último, por persona idónea para ejercer el cargo con las condiciones establecidas en las citadas constituciones. Pero en Madrid residían muchas personas que no estaban vinculadas a estos territorios y para ello existía una institución que atendía a cuantos acudían a ella, aunque no era la única, que era el Hospital General de la Corte, que llegó a convertirse en uno de los más importantes centros asistenciales de la monarquía. Y encontraba en el Real Consejo de Castilla a su protector, como lo estaba también el de la Pasión, el Hospital de la Pasión. Se hallaba gobernado el Hospital de la Corte por una junta integrada por 3 consejeros de Castilla, el decano de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, el corregidor de Madrid, el vicario de la Villa y una serie de diputados, todos ellos notables madrileños. Procedía este hospital de la reducción que hizo Felipe II en 1580 de 5 pequeños hospitales que había en la villa: el Hospital de San Lázaro, el Hospital del Campo del Rey, el Hospital de San Ginés de los Caballeros, el Hospital de Nuestra Señora de la Paz y el Hospital de Convalecientes, aplicando el monarca las rentas de todos ellos al Hospital General ya creado y al de Nuestra Señora del Amor de Dios, llamado de Antón Martín y dedicado a enfermos contagiosos. Sobre esta medida escribió Jerónimo de Quintana algo muy crítico sobre los efectos benéficos de la misma. Y también esta medida nos da cuenta de la proporción o de las proporciones que había ido tomando el Hospital General. Nos dice Quintana: y según después acá se ha visto, fue tan grande hierro cuanto la experiencia ha demostrado
pues mejor se curarán y con más cuidado 12 o 20 enfermos en un hospital pequeño que 200 o 700 en otro mayor, por poderse acudir y servir con más puntualidad a los pocos que a los muchos. Como vemos, Quintana era más partidario de aquellos pequeños hospitales que de este gran hospital que había tomado ya una magnitud muy considerable. Se había encomendado este hospital general al hermano Bernardino de Obregón y al desaparecer también el de convalecientes, que era atendido por él y su congregación, fue trasladado en 1603 desde lo que luego sería el convento de Santa Catalina, junto a los Capuchinos del Prado, al camino de Atocha, a un edificio que entonces se construía gracias a una manda del cardenal Quiroga, muerto en 1594, y destinada en principio a un albergue para pobres. La aplicación a este hospital, no solamente de la manda de Quiroga, sino ahora de los caudales destinados por la villa a una ermita consagrada a San Roque, permitió mejorar el edificio y, por ejemplo, la iglesia ya estaba concluida en 1620. En 1656, el complejo hospitalario se amplió con una casa de convalecientes y al año siguiente con un cuarto para enfermos mentales. Ordenada su ampliación y reforma por Fernando VI, veremos que ya con Carlos III se concluiría el nuevo edificio capaz de albergar el considerable número de 800 camas. Para terminar este panorama de los establecimientos asistenciales radicados en la corte y destinados en principio a asistir a la población no castellana, mencionaré uno que, aunque no dedicado como los otros, que ya he citado, a súbditos de la monarquía, recordemos la excepción de lo que sucedía en el de los italianos, este hospital al que me referiré gozó de la protección de la reina, doña Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV. Me estoy refiriendo al Hospital de San Luis, rey de Francia, que se fundó para beneficio de los enfermos pobres de aquel reino por un capellán de honor de Felipe III en 1615. Quintana precisa que fue bendecida su iglesia el 3 de septiembre de 1617. Estaba situado en la calle de las Tres Cruces, inmediato a la actual Gran Vía, y en 1862 se construyó su segunda iglesia, trasladándose el hospital a la calle de Claudio Cuello. En el lugar del primitivo hospital se alza ahora el Teatro Príncipe. Y bueno, hemos paseado por el Madrid de los siglos XVI al XVIII, tomando como pretexto unos antiguos hospitales. En la mayor parte de los casos, la piqueta municipal pues, ha impedido que hoy los podamos conocer tal y como fueron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Feliciano. Ya saben ustedes por qué tanto los académicos como sus alumnos gustan de escuchar a don Feliciano. Nos ha hecho un panorama en el cual no hay ni una sola gota de presentismo, es decir, nos ha dado una lección de historia, nos ha indicado pues, cómo era Madrid, cómo eran las instituciones, cómo eran los pobres, nos ha explicado cómo se atendía tanto a pobres como a ricos en muy poco tiempo y con un nivel de erudición impresionante. Nos ha mandado, como él ha dicho, a dar un paseo por Madrid entre los siglos XVI y XVIII, por lo cual, evidentemente, pues le estamos extraordinariamente agradecidos su intervención
pues va a enriquecer el libro que vamos a publicar y este grupo de conferencias. Repito, le agradecemos mucho su presencia aquí y a todos ustedes les pedimos que continúen con nosotros en las próximas entregas de este ciclo. Muchas gracias.